Bueno, entonces, pH. Dos siglas, la P minúscula, la H mayúscula por lo que representan, ¿sí? Así que acá vamos. La función matemática P simboliza la función menos logaritmo. Así que pH, P minúscula, H mayúscula, se entiende como el menos logaritmo de la concentración de protones o de átomos de hidrógeno que hay en una solución. ¿Sí? No es más que eso. El pH lo que me dice a mí es la concentración de protones o de hidronios o de átomos de hidrógeno que tengo en una solución. Pero ¿dónde viene pH y para qué sirve? A todos nosotros nos suena que si yo te digo pH 2 significa algo bastante peligroso o bastante que hay que tener bastante alerta. Y si yo te digo pH 7 no pasa nada, y si yo te digo pH 14 es porque de vuelta se prenden las alarmas de alerta. ¿De dónde viene eso y qué simboliza y qué es, básicamente? Bueno, resulta que toda la lógica viene de acá. Esta molécula, que todos nosotros conocemos, que es la molécula de agua, un oxígeno, dos hidrógenos, nosotros la vemos de esta manera. No sé si alguna vez vieron esta explicación, pero bueno, vamos a verlo de esta manera. Esta molécula que está acá, yo la podría dividir a la mitad. Si yo le paso una línea recta que divide a la mitad de esta molécula, bueno, recta, este se me chanfleó, pero una línea recta que divide a la mitad, voy a ver que de un lado tengo, de la molécula, de un lado me quedan los dos hidrógenos y el otro lado no solamente no tengo nada, sino que tengo un par de electrones libres. Si yo hago la Lewis me voy a dar cuenta que tengo dos electrones libres. La molécula es una molécula neutra, ¿sí? O sea, el agua es una molécula neutra, ¿está bien? No es una molécula ionizada, pero dentro de su estructura tengo una parte que tiene esto, densidad de carga negativa. Quiere decir que una parte de la molécula es negativa y la otra parte es positiva. Si yo pudiera dividir a la molécula en dos, me daría que una parte es positiva y la otra parte es negativa. Si yo agarraría la molécula, le pasaría una moladora por el medio y la partiría en la mitad. ¿Sí? Una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me sirvo ahora un vasito con agua, ¿qué voy a tener? Una solución acuosa en donde esta molécula está encontrándose con más moléculas de agua. ¿Sí? Y lo que pasa es lo siguiente. Esta parte, concentrate acá en esta parte, en la parte que te estoy dibujando como negativa, va a atraer o se va a ver atraída por la parte positiva de las moléculas, de las restantes moléculas de agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque negativo y positivo se atraen. Tanto se va a ver atraída que va a pasar un fenómeno muy lindo que se llama la autoionización del agua. Este hidrógeno que antes estaba, este hidrógeno, este que estoy acá haciéndolo en circular, que antes estaba en esta molécula de agua, va a saltar porque se ve atraído por estos electrones y va a quedarte una molécula con tres hidrógenos, acá la vemos, que se va a llamar hidronio, y una molécula sin un hidrógeno, que es el hidrógeno que saltó, ¿no? Que se fue a la otra molécula, que se va a llamar oxidrilo o hidroxilo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la autoionización del agua? Es cuando la densidad de carga negativa de una molécula se ve atraído por el positivo o viceversa, el positivo se ve atraído por el negativo, reaccionan dándome hidronio más oxidrilo. Fuente de hidrógeno es otra cosa. Hidronio más oxidrilo. Entonces, dos moléculas de agua, ahí estamos, se juntaron, chocaron y me dieron una reacción reversible de hidronios más oxidrilo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? Voy a borrar todo este... ¿Hasta acá vamos bien? ¿Lo habían visto una vez así? ¿De esta manera? ¿Sabían de la existencia de los hidronios o habían visto protones?
Excelente. Otra forma de verlo es esta formulita que básicamente esta que aparece acá abajo es irreal, o sea, en la naturaleza no ocurre, pero por mucho tiempo se pensó que sí. Es una forma de ver lo que pasa arriba simplificado, ¿no? Una molécula de agua, por alguna razón, se le rompe el enlace que tiene con este hidrógeno, se libera un protón más un oxidrilo. Esta que está acá, la segunda, no ocurre en la realidad, pero es una forma simplificada de ver la vida. Es una forma simplificada de ver lo que en la realidad pasa, ¿sí? Esa forma es la que vamos a usar nosotros porque me simplifica la explicación, no porque pase en la realidad, sino porque me simplifica la explicación. Claro, exacto, como dice Natalia, la H no existe. Bien, ahora, alguien dijo, ok, buenísimo, che, yo tengo un vasito de agua, perfecto, en el vasito de agua están, las moléculas de agua se están autoionizando, me están apareciendo hidronios más oxidrilos. ¿Cuántos hidronios me aparecen por molécula de agua? ¿Cuál es la concentración que yo voy a tener en un vasito de agua, en un pequeño porcentaje de solución? ¿Qué concentración voy a tener de uno y qué concentración voy a tener del otro? Y bueno, nos dimos cuenta, después de medirlo, que la concentración en ambos casos es igual, porque estequiométricamente se genera una molécula de hidronio y una molécula de oxidrilo. Y la concentración es de 10 a la menos 7. O sea, 0,000001, 0,000001 moles de hidronio y de oxidrilo. Es muy, muy, muy chiquitito, número muy, muy bajito. No solamente número muy, muy bajito, sino que me jode, realmente me cabrea, dirían los mexicanos. Trabajo y escucho a algunos mexicanos, así que se me escapan esas palabras. Hacer cálculos tan chiquitos, o sea, me molesta hacer cálculos tan chiquitos. Imagínate sumar 0,000001 más 0,0000. Vamos a un número más fácil. Sería más fácil sumar 1 más 1, 2 más 2, o sea, números enteros, ¿sí? Entonces, a alguien se le ocurrió hace muchísimos años atrás, pensó lo mismo que yo y dijo, ¿qué forma hay de que estos numeritos sean números enteros? Se transformen en vez de ser 10 a la menos 7, o 10 a la menos 9, o 10 a la menos 14, que serían 0,000, un montón de ceros, 1, sean números enteros. Y empezó a ver que en cada una de las reacciones reversibles, o sea, no reacciones fuertes, sino reacciones reversibles, que van de un lado al otro, que tienen doble flechita, vamos a llamarlo así, existe un equilibrio químico. Y que ese equilibrio químico, que es básicamente esta reacción que está haciendo el agua, la autoionización del agua, responde a esta fórmula. Todos los equilibrios químicos responden a esta fórmula. K, que es igual a una constante, es igual a la concentración de los productos dividido la concentración de los reactivos. En este caso tenemos un solo reactivo, que es el agua, que funciona como reactivo, digamos, ¿no? Que es el agua. Sería el reactivo. O sea que K es igual a la concentración de los productos dividido la concentración del reactivo. Voy a leer acá la pregunta, entonces cada vez que decimos que se tienen que cuantificar los protones. Claro, sí, sí, Melanie. Los protones en sí, el H positivo no existe en la naturaleza, en realidad existe el H3O, que serían los hidronios. Aunque muchísimos libros antiguos y no tan antiguos te presentan esta fórmula como la fórmula real. Incluso ahora vamos a ver algunos libros de medicina y de nutrición presentan a esta como la verdad absoluta de las cosas. En realidad no. Bien, qué buena pregunta. Natalia, primero la pregunta de Natalia. ¿Es indistinto hablar de protones o de hidronios? Es indistinto. Si vos sabés que en la realidad lo único que existen son hidronios, vos lo podés dibujar de esta fórmula
o con la forma H3O, deberías poner un 2 acá, sería exactamente lo mismo. O sea, en cuestiones de pH, en cuestiones de cálculos para lo que vamos a hacer, es exactamente lo mismo. Bien. Fíjate, la pregunta de Juan Cruz está muy buena. ¿Cómo diferencio en un equilibrio los productos de los reactivos? Es muy buena. Y la realidad es que se puede prestar a muchísima confusión. La mayoría de los equilibrios químicos están escritos, están por nomenclatura. Los productos siempre van a la derecha y los reactivos siempre van a la izquierda. ¿Sí? Por nomenclatura IUPAC, digamos, ¿no? Por consenso entre todos los químicos, ¿ok? Todo lo que sea producto va a la derecha y todo lo que sea reactivo va a la izquierda. En la realidad es que todo está en equilibrio. Claro, es un equilibrio. Es un equilibrio. Pero, bien, vamos con la consulta de Natalia. Si invertís las concentraciones, acá no te da igual, ¿no? Exacto. Te da igual a la inversa. Digamos, ponele, ¿no? Vamos a poner acá. Concentración de los productos 2, concentración reactivo 1. ¿Cuánto me va a dar la K? Y bueno, la K me va a dar 2 dividido 1, 2. ¿No? Ahora invierto esto. Concentración de los productos 1, concentración de reactivos 2. ¿Cuánto me va a dar la K? Un medio. O sea, la misma, lo mismo que antes, pero al revés. O sea que esta sería la K invertida, la K a la menos 1. Pero bueno, eso después lo van a ver en quali. Bien, entonces, equilibrio químico es una... siempre que hay un equilibrio, está esta formulita que es la constante de equilibrio, es igual a la concentración de los productos dividido la concentración de los reactivos. Y en este equilibrio pasa, ¿no? La constante, la K del agua, es igual que el agua es nuestro, el medio, o sea, lo que estamos analizando hoy, es igual a la concentración de los productos, que habíamos dicho que era 10 a la menos 7, dividido la concentración del reactivo, que el reactivo es agua, y como es agua, y acá atención acá, como es agua y agua es un solvente universal, se toma como un número 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la K? La K es igual a 10 a la menos 7, que representa la concentración de hidronios, y 10 a la menos 7, que representa la concentración de hidroxilos, dividido 1. Ahora vino alguien y dijo, che, vamos a hacerla más fácil. Porque de vuelta, como habíamos dicho antes, estos numeritos tan chiquititos no me gustan. Hay una propiedad en la matemática que dice que yo puedo aplicar alguna operación matemática de este lado de la ecuación, y si la aplico de este lado y también la aplico del lado derecho de la ecuación, es correcto. O sea, toda operación matemática que yo aplique del lado izquierdo y también la aplico del lado derecho, es correcto. Es correcto aplicarla de los dos, siempre y cuando esté en los dos términos del igual, ¿no? Del lado izquierdo del igual y del lado derecho del igual. Entonces, se produjeron algunos cambios. En vez de poner K de H2O, se puso KW, que representa K-Water o K del agua, ¿sí? Y se le agregó a ambos términos de la ecuación, a ambos lugares del igual, o sea, el lado izquierdo del igual y el lado derecho del igual, el símbolo P, que ya habíamos hablado, el símbolo P es el menos logaritmo. Entonces, pKwater es igual a pH más pOH. Entonces, esto que está acá, 10 a la menos 7, ahora es menos logaritmo de 10 a la menos 7, porque esa es la función P. Acordate que lo habíamos visto al principio. ¿Y cuánto da el menos logaritmo de 10 a la menos 7? El menos logaritmo de 10 a la menos 7 da 7.
¿Y qué te gusta más sumar? ¿7 más 7 o 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7? Algo con 14 era. Por supuesto que números enteros siempre quedan mejor, siempre son más cómodos de trabajar. Y nosotros siempre buscamos la facilidad, ¿no? Las cosas más fáciles. Así que como resultado de esta operación, pK Water, la tenemos acá, pK Water es 14, quiere decir que el rango de equilibrio va a estar entre 0 y 14, siendo 7 la neutralidad, o sea, en 7 tenés la misma concentración de hidronios que de oxidrilos. Bien. A ver si me olvidé algo o no. Creo que estamos bien. Listo, buenísimo. Para que se den una idea, cuando yo tengo una concentración alta de hidrógeno, o de protones, o de hidronios, que es lo mismo, si yo hago el menos logaritmo de esa concentración alta, me va a dar un pH 0. Quiere decir, cuanto más alta es la concentración de hidrógeno, menor pH me va a dar. Cuanto la concentración de hidrógeno se va haciendo más chiquita, como acá vemos, 0,0000, que sería lo mismo que decir 10 a la menos 14, ¿sí? Cuanto la concentración más chiquita es, el menos logaritmo me va a dar un rango más alto, un valor numérico absoluto más alto. Entonces, entre 0 y 7 tenemos el rango ácido, 7,000 es la parte neutral, y después tenemos el rango alcalino, el rango en donde predomina, hay más concentración de oxidrilos que hidronios. ¿Sí? En el rango ácido predominan los hidronios, o protones, que es lo mismo. En el rango alcalino predominan los oxidrilos. Bien. Bien, buena pregunta de Melanie, y después voy a ir con la pregunta de Guillermo, que vamos a hablar un poquito atrás, y te voy a explicar por qué el agua se considera como uno. ¿Sí? Vamos con la pregunta de Melanie. Para otros compuestos, ¿cómo se sabía si es ácido o no? La mayoría de los compuestos están en soluciones acuosas o en soluciones que liberan protones y oxidrilos, o sea que tienen este equilibrio. Más o menos lo va a tener. Y eso después lo vamos a ver también si querés. Entonces, tenemos el rango ácido de 0 a 7, 7 es el rango neutro, y el rango alcalino de 7 a 14. Ahora ustedes dirán, che, está todo muy lindo, ya lo entendí los rangos, esto está bárbaro. Buenísimo, ¿para qué me sirve? Parece, ¿no? Parece la W visible desde el ultravioleta al infrarrojo da vuelta. Sí, parece. Eh, ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, todo esto tiene un montón de implicancias, sirve para un montón de cosas. Pero como a mí me sale del corazón la parte que más clara tengo, que más practiqué, que es la parte bioquímica, vamos a hablar un poco de la parte bioquímica. Como ustedes saben, todos adentro nosotros tenemos sangre, aunque a veces en algunas personas lo dudo, pero sí, tenemos sangre. Y la sangre tiene un pH que va entre 7,3 y 7,5. 7,3 y 7,5. 7,3, vamos a tratar de dibujarlo acá chiquitito. 7,3 y 7,5. Ese es el rango de tu sangre, ¿no? Y vos dirás, che, ¿qué me interesa a mí eso? ¿Qué me suman, qué me resta? Bueno, fíjate algo tan chiquitito. Si vos vas a un nutricionista o un médico que no tiene por qué saber acordarse lo que vio en la facultad, que es pH, vamos a suponer que yo estoy gordito, ¿no? Entonces digo, che, quiero adelgazar, quiero ponerme más en forma, o vamos a suponer que yo soy un deportista, porque sé que entre ustedes hay gente que practica fútbol, básquet, ¿no? ¿Hay algún deportista acá conectado? Viene por ahí, somos todos.
No, mentira, sí sé que hay, sé que hay, sé que hay. Bueno, supónganse que yo estoy medio gordito, entonces, y digo, che, voy a un nutricionista a que me haga una dieta, porque quiero sentirme mejor, quiero tener más energía, quiero rendir más, quiero tener más defensas, lo que sea, ¿no? Entonces lo primero que me hace el nutricionista es decirme, che, bueno, a partir de ahora le cortás a la Coca-Cola, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Coca-Cola tiene un pH más o menos alrededor de 3. Acá estaría la Coca-Cola. Le cortás a la Coca-Cola, le cortás al café, que también tiene un pH dependiendo del café, ¿no? Por supuesto, pero está entre 3 y 5. Le cortás al jugo, a los diferentes jugos cítricos, como jugo de naranja, tiene justamente ácido cítrico, es en un pH ácido, y empezamos a comer o a tomar cosas alcalinas, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es llevar a mi pH, al pH de mi sangre, lo más cerca que esté de 7,5, o sea, hacerlo lo más alcalino posible. ¿Por qué? Fíjate acá tenemos un protón y acá tenemos un hidroxilo, o oxidrilo. ¿En cuál de los dos, en cuál de los dos tengo más concentración de oxígeno en mi sangre? ¿Cuando mi sangre está ácida o cuando mi sangre está básica? Sí, te podés pasar a la alcalinidad, eso sería un problema grave. Y si te pasás a acidez también, y te da justamente acidez, la acidez estomacal es cuando te fuiste un poquito del rango, te fuiste un poco más al lado ácido. Eso pasa igual en el estómago, pero bueno. Cuestión, en el lado alcalino es donde yo tengo más presencia de oxígeno, y cuanto más oxígeno tengo adentro de mi cuerpo funciona mejor. Las funciones metabólicas son cada vez más eficientes y duermo menos y descanso más. Como y lo que como no me hace engordar tanto, dependiendo, por supuesto, que coma. Mi cuerpo se recupera, tengo un sistema inmune mejor y un montón de otros beneficios por tener el pH de la sangre en 7,5 y no en 7,3. Así que vemos acá que en este rango chiquitito que vos ves ahí, hay un montón de diferencias. Entonces, si el nutricionista o el deportólogo o el médico sabe eso, lo que empieza es a cancelarme todas las bebidas o todas las comidas que estén en el rango ácido y me empieza a dar cosas como agua alcalina, que es agua que tiene un pH un poco más arriba de 7. Gatorade, que no es tan... Gatorade, no la de naranja, porque estamos en la misma. La Gatorade esa azul, que es media fea, que está en un pH arriba de 7. Algunos médicos, cuando te duele la panza o cuando queremos que nuestro pH sea más alcalino, te dan 7-Up. ¿Qué es 7-Up? Es 7-Up, arriba de 7. Ese es el nombre comercial de la 7-Up. Entonces empiezan, no, bueno, cuestión que la 7-Up fue creada como una solución arriba de 7 que vos podías tomar. Sin embargo, si vamos al laboratorio y lo medimos, tiene pH 3. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque en algún punto Coca-Cola, no sé quién será el dueño de la 7-Up, cambió la fórmula y le empezó a mandar diferentes compuestos como diferentes... no me acuerdo cuál era el compuesto que te daba en pH 3. Pero el nombre comercial 7-Up quedó. Entonces, alguna vez seguramente a alguno de ustedes le dolió la panza y fue con una gastroenteritis al médico y le dijeron, tomate 7-Up, 7-Up sin gas. Bueno, eso es un mito, el mito de la 7-Up sin gas. Bueno, cuestión. Esto me sirve para explicarles que en ese pequeño rango que va entre 7,3, que vos tengas la sangre entre 7,3 y 7,5, tiene un montón de diferencia. Un montón. Y vos vas a decir, che, no es nada en concentración de protones, no es nada. No, no es nada, pero vos te hace bien o mal tener pH en alguno de esos rangos, o cercano a alguno de esos rangos. Entonces, fíjate cómo un rango chiquitito te puede determinar un montón de cosas. Entonces, el pH es súper importante
por ejemplo, en el caso del cuerpo humano es súper importante, en el caso de las reacciones químicas y de la parte inorgánica también es súper importante, y ustedes lo van a ver el año que viene cuando empiecen a fabricar productos de domisanitarios, que son detergentes, jabones, etcétera, van a ver que el pH es súper, súper, súper importante. Entonces hay diferentes formas de saber pH, saber cuál es el pH de una solución. La forma más simple es algo llamado papel tornasol. ¿Qué es el papel tornasol? Es un pedacito de papel, tornasol justamente, que cuando es sumergido en la solución, vira hacia dos tipos de colores. O vira hacia rojo o vira hacia el azul. Si vira hacia rojo quiere decir que la solución es ácida. Si vira hacia azul quiere decir que la solución es básica. Esto muchas veces me sirve, y ustedes lo van a ver en Quali, o en TP de Quali, mejor dicho, en donde hay muchísimas soluciones que, por ejemplo, en medio básico no pasa nada, y en medio ácido precipita tenemos un precipitado. Entonces es muy importante muchísimas veces saber el medio en el cual yo estoy trabajando. Y este papel tornasol te va a decir si estás trabajando en un medio ácido o en un medio básico. La cuestión es que este papel tornasol te va a decir, estás trabajando en un medio ácido, pero no te va a decir estás trabajando en un pH 1, en un pH 5 o en un pH 6,9. Te va a decir que es ácido. Esa es la única información que te va a dar. La segunda opción que tenemos son estos papeles, que son el papel de pH. Básicamente sumergís este papel en una solución, en la solución que querés analizar, y te da estos rangos de colores. Entonces vos después venís, comparás, y decís, por ejemplo, en este caso, y más o menos estoy entre 9 y 10, entre pH 9 y pH 10. Más o menos, ¿sí? Eso sirve porque a veces nosotros, por ejemplo, me acuerdo cuando fabricamos detergente en el colegio, hacía falta que esté entre pH, creo que era 4 y 6. Entonces, si la tira de pH, si la tira reactiva te da entre estos colores, bueno, vamos. Así que no solamente es importante que esté en un pH básico o ácido, sino que más o menos te da un rango. Ahora imagínate que yo estoy midiendo el pH de la sangre, pongo la tira reactiva y me dice, y más o menos tenés entre 7 y 8. Más o menos. Y no me sirve. Quiero algo más preciso. Quiero algo que me diga, tenés un pH 7,38, o sea, que me dé un número bien, bien puntual. Para eso sirve este medidor de pH, o vulgarmente llamado pHímetro. ¿Lo vieron una vez? ¿Trabajaron con el pHímetro? Lo vimos en TP industrial, ¿ah? Genial, bueno. Vamos a hacer las cosas más rápidas entonces. Bien, el pHímetro consta de una parte análoga, que es la parte esta en negro, digamos la parte digital, que siempre tenemos dos opciones, o tiene pilas o está conectado a una corriente eléctrica, ¿sí? O sea, esto va conectado a una fuente de energía. Y esta parte análoga salen dos electrodos, vamos a llamarlo. Uno que lo podemos seguir desde acá con el cablecito naranja y uno con el cablecito negro. El del cablecito naranja, y no porque tenga el cablecito naranja, sino porque tiene esta forma que está acá abajo, es un termómetro, no tiene mucha ciencia, es un medidor de temperatura. ¿Sí? Nada más, no voy a explicar nada más del medidor de temperatura. Pero el otro, sí es el importante, este que está acá, el que tiene el capuchoncito acá azul, ese es el electrodo que me va a permitir medir pH. Bien, los electrodos son diferentes, tenemos muchos tipos diferentes de electrodos, dependiendo de qué es lo que quieran medir y dependiendo con qué precisión quiero trabajar, pero bueno, cuestión tenemos electrodos que pueden llegar a ser de plástico como este, electrodos que pueden llegar a ser de vidrio. Por ejemplo, si quiero trabajar con alimentos,
trabajaría con el electrodo de plástico, porque el de vidrio corro riesgo de que si se rompe puede contaminar toda una muestra o todo un lote. Pero si estoy trabajando, por ejemplo, midiendo el pH de una solución acuosa, una solución en el laboratorio, bueno, puedo trabajar con el de vidrio. Tenemos diferentes puntas, tenemos la punta cónica como esta, por ejemplo, que puede y ayuda a que el electrodo de pH penetre, por ejemplo, en la Tierra. Bueno, hay diferentes modelos, pero todos sirven para lo mismo. Y es muy parecido a lo que dice Natalia ahí, es muy parecido al del conductímetro, bastante parecido. Cuestión, el electrodo, que concéntrese en esta foto, en la foto de la izquierda, el electrodo consta de algunas partecitas de las que vamos a ver ahora. O sea, de todo el equipo este, vamos a hablar solamente del electrodo. Vamos a ir ahora al electrodo, que es la parte que nos interesa. El electrodo tiene en la parte central, lo van a ver como acá como la tira esa negra, que se proyecta ahí para abajo, es un metal de referencia. Tiene una partecita de un metal que se conecta desde la parte superior hacia la parte inferior, o sea, atraviesa toda la longitud del electrodo, ¿sí? Llega hasta abajo. Metal de referencia, que en la mayoría de los casos es plata. Bien, consta también de una solución salina interna, quiere decir, esto que vemos en celestito es una solución, sí, líquida, iba a decir acuosa, pero en realidad es una solución líquida interna. La mayoría de los casos es cloruro, y se utiliza el cloruro en algunos casos se utiliza el cloruro de plata, en algunos otros casos cloruro de potasio, pero cuestión que es una solución salina interna, ¿sí? Tiene que tener una solución salina interna. Consta de un bulbo es la parte inferior, que es como si fuera una bolita. Voy a volver un poco atrás a la foto anterior y lo vamos a ver. Es como esta partecita que está acá, el bulbo, o esta partecita que está acá, el bulbo. Entonces consta de un bulbo y consta también de una membrana sensible a protón. Nosotros dijimos que, bueno, ahora vamos a ver bien cómo funciona, así que no te preocupes si no entendés qué es una membrana sensible, pero nosotros dijimos que este electrodo es de plástico o de vidrio. En algunos casos es de plástico, de PVC, en otros es de vidrio. En cualquiera de los dos casos, el plástico no conduce la electricidad y el vidrio tampoco. Entonces, pero la partecita que está acá abajo es una mezcla entre vidrio o plástico y litio. El litio va a hacer que esa parte de la membrana, que la tenemos acá dibujada en la parte derecha, sea una membrana conductora, sea una membrana que ahora vamos a llamarle sensible a protón, que ahora vamos a ver qué significa eso. Pero bueno, sepan que el bulbo, esta partecita de acá abajo, es diferente a todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Vamos al pHímetro, ¿no? Yo en el pHímetro prendo el equipo, empieza a pasar un flujo de corriente eléctrica que llega hacia el electrodo a través del cable, ¿sí? Y la solución interna, porque acá tenemos una solución con cloruros, acordate, esa L me salió malísima, tenemos acá muchísimos cloruros que serían todos esta solución salina interna. La solución salina interna llega hacia el bulbo y empieza a pasar un fenómeno que ya lo vimos, ya lo vieron ustedes, en cuarto, lo tuvieron que haber visto en cuarto, que es que el metal, al tener carga positiva, va a atraer a las cargas negativas. Quiere decir, el cloruro se va a ver atraído por el metal, y si el metal es de plata, se va a empezar a formar, o va a empezar a pegarse en el metal, formando cloruro de plata. Pero ¿qué pasa? Las partes positivas, no solamente, a ver, cuando digamos, la plata empieza a atraer a los negativos, empieza a repeler a los positivos. Los positivos se empiezan a pegar hacia la membrana interna del bulbo, porque esta es la parte de adentro del bulbo, se empiezan a pegar hacia la membrana interna del bulbo.
dándome una carga eléctrica, o sea, dándome un potencial eléctrico. Yo acá estoy teniendo cargas positivas, ¿sí? Adentro de mi electrodo. Cuando yo este electrodo lo sumerjo en un vasito de precipitados con la solución que quiero analizar, acá tenemos la solución que quiero analizar, la solución, la externa, la interna es la que está dentro del electrodo, la solución externa, que es la que está por fuera del electrodo, también consta de protones o de hidronios, que serían exactamente lo mismo. Estos hidronios, que son estos que están acá afuera, se ven atraídos también por la membrana y se pegan a la membrana. Entonces, tengo una carga eléctrica interna, que sería la carga eléctrica, acá la vamos a dibujar acá abajo, la carga eléctrica interna, y una carga eléctrica externa. Cada vez que yo tengo una carga eléctrica adentro, o sea, adentro del electrodo y afuera del electrodo, se genera un fenómeno, que lo voy a escribir acá abajo chiquitito, que se llama diferencia de potencial. Hay una diferencia entre la carga interna y la carga externa. Esa diferencia se le informa, que la informa el electrodo, se le informa al equipo, el equipo hace un cálculo matemático que no nos vamos a meter hoy en ese cálculo, y la traduce esa diferencia de potencial en una medida de pH, y cuestión que acá en el lector, te va a informar cuál es la diferencia de potencial traducida a pH. O sea, acá te va a decir tenés pH 6. ¿Por qué pH 6? Porque el electrodo comparó las cargas internas con las cargas externas, hizo el cálculo y se dio cuenta que el pH, ese cálculo traducido a valor de pH, da 6, por ejemplo, ¿no? O 6,44 o 5,33 o lo que sea, pero bien preciso. Muy buena pregunta acá la de Natalia, che, mientras tomamos un vasito de agua. ¿Por qué se ven atraídos al electrodo si el electrodo tiene carga positiva? Muy buena pregunta. En la parte interna yo tengo un potencial de carga, o sea, tengo la diferencia de cargas, ¿sí? Que se da en la parte interna. Si bien la membrana está construida con partes de litio, el litio, al estar ionizado, o sea, al estar con carga positiva, deja libre electrones, que serían los que completarían al litio metálico. Al dejar libre esos electrones y esos electrones activarse, la parte negativa atrae a la parte positiva de la solución, que son los hidronios. Entonces ahí se pegan los hidronios, se atraen, se forma una linda parejita y el pH puede ser medido. Claro, exacto, exacto, bien Natalia. No están en forma de gas, sino que están como uniones metálicas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sigo? ¿Me siguen hasta acá los 77 conectados? Vamos, buenísimo, bueno. Cuestión, este equipo es el indicado si vos querés tener no un rango de pH. No quiero saber si el pH más o menos es 4 o es 5. Este equipo te va a decir, es un número bien preciso. O sea, 5,33 o 7,42 o lo que sea, pero bien preciso. Como es, de hecho parece, y vos lo ves así, lo ves tan quietito y tan, o sea, es una parte análoga y dos cablecitos que salen ahí, loco. Vos decís, este equipo es fácil, es simple. Sí, es simple, es fácil. No utiliza mucho más que lo que explicamos hoy, o sea, no es un espectrofotómetro, digamos, no tiene muchas partes ni nada. Es bastante simple, pero conlleva un montón de cuidados. Y acá es donde empiezan las partes del buffer y nos empezamos a meter en eso. Cuidados para su correcto uso. Primero, necesita calibrarse. ¿Sí? Necesita que antes que empecemos a trabajar, lo enfrentemos, ese electrodo se enfrente a una calibración. ¿Sí? ¿Para qué? Dos cosas. Una, tenemos que saber que lo que estamos midiendo me va a dar una medida confiable. Entonces, ¿para qué es lo que se hace? Se enfrenta a este electrodo
a estas tres soluciones que tenemos acá, roja, amarilla y azul. ¿Qué son estas tres soluciones? Y bueno, es algo de lo que vimos ayer con Néstor, son los buffers. ¿Qué son los buffers? Básicamente y a grosso modo, porque en el tema de detalle, mirate la clase de ayer, pero a grosso modo, un buffer es una solución que está en equilibrio químico y que mantiene su pH. O sea, esta solución, esta rojita, por ejemplo, tiene pH 4 y va a tener pH 4. Y si le pones un poquitito de agua, va a seguir teniendo pH 4. O sea, siempre va a mantener ese pH. Hay formas de romper ese buffer y de que ya no funcione como un buffer y que se te salte pH 4, sí. Pero si no hacemos nada extraño ni nada del otro mundo, esa solución va a seguir manteniéndose como pH 4. Así que una definición de buffer podríamos decir que es una solución que está en equilibrio, que mantiene su pH constante. Esta solución, la del medio, va a mantenerse pH 7. O sea, por más que yo abra la tapa y la deje ahí abierta durante un día, cuando vuelva al otro día y mida su pH va a dar 7. Y va a dar 7,00. O sea, va a dar 7. Y la tercera va a dar 10. Eso quiere decir que yo las puedo contaminar levemente. O sea, puedo meter el electrodo acá adentro y levemente contaminarlas. Y el buffer va a seguir manteniendo su pH. Siempre y cuando la contaminación sea leve. Me puedo zarpar también y lo contaminé tanto que se rompió el buffer. ¿Sí? Eso después lo van a ver en Quali. Pero para eso se utiliza buffer porque son soluciones confiables. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es calibrar al electrodo con buffer. Básicamente, sumergir al electrodo en un pedacito de esta solución pH 4 y fijarme y verificar que la medida que me informa en el equipo sea 4. Y no es sea 4 más o menos, no, sea 4. 4,00. O alguna leve variación por cuestiones de que el pH varía con la temperatura. Entonces esto es pH 4 medido a 25 grados, que sería como se deberían medir las cosas. Después hay un más o menos algo, sí, hay un pequeño error, creo que es 0,1, más o menos 0,1. O sea, que te puede dar 7 o 7,01 o 6,99, pero no más que eso. Siempre y cuando estés en una temperatura más o menos correcta. O sea, si te vas a medirlo no sé, al sur y está nevando y estás midiendo la Tierra, y bueno, probablemente no te dé, no te dé 7. Porque el pH varía con la temperatura. ¿Qué es lo que hace la temperatura? Básicamente que más moléculas de agua se muevan, que más moléculas de agua se encuentren, que más moléculas de agua choquen, por lo tanto que más moléculas de agua reaccionen dándome hidronios y oxígenos. Pero bueno, eso después lo van a ver en cuál. Cuestión, tengo que introducir a este pHímetro en un pH ácido, en un pH neutro y en un pH básico y fijarme si da estas lecturas. ¿Por qué? Porque puede ser que yo lo sumerjo el pHímetro en un pH 4 y me dice 4, listo, este está correcto. Lo sumerjo el pHímetro en un pH 7 y me dice 7, este está correcto. Sumerjo el pHímetro en un pH 10, que yo sé que me tiene que dar 10, y me da 8. Bueno, este está incorrecto. Quiere decir que este pHímetro en lecturas ácidas las lee bien y en lecturas básicas las lee mal. ¿Sí? O sea, hay que cambiar el electrodo o hay que mejorar el electrodo de alguna manera. Se cambia la solución interna, se limpia, bueno, hay otras cosas que se hacen. O se cambia directamente. 2. Cumplir con las condiciones de limpieza del electrodo para evitar contaminación. Este electrodo va a ser sumergido en vasitos de precipitados con soluciones. Cuando saco este electrodo del vasito de precipitado con las soluciones, tengo que enfrentarlo a una limpieza, que ahora después la vamos a ver. Y 3, cumplir con los cuidados de almacenamiento. Este electrodo no se almacena así como que listo, lo dejo ahí colgando hasta el año que viene y ya está. No, tiene alguna serie de cuidados. ¿Qué lo vamos a ver ahora? Primero, limpieza el electrodo. Terminé de trabajar, medí la solución que tenía que medir, me dio, la limpio mínimo con agua destilada, mínimo.
¿Sí? La idea es limpiar todo el electrodo. Toda la parte que fue sumergida en la solución tiene que estar limpia. Se puede limpiar con otras soluciones de usos generales, como por ejemplo soluciones de limpieza. Para que lo vean bien, es como si fuera una solución con detergente. ¿Sí? Vos no te lavas las manos solamente con agua, ¿sí? Sino que te lavas la mano con agua y con una solución de limpieza. Bueno, el electrodo lo mismo. Y el almacenamiento también es en una solución específica. Si quieres hacer una limpieza profunda, bueno, deberías seguir todos estos pasos. Esto después lo vamos a ver, o si quieren saquen un screenshot. Tenemos para una limpieza estándar, como para decir más o menos lo dejé bien, para que después venga otro y trabaje y le dé bien. O una limpieza profunda, digamos. Si yo sé que el electrodo no lo voy a usar hasta el año que viene, cuando arranco el año que viene, lo limpio profundamente. Almacenamiento. Siempre el electrodo, sería todo esto, se debe mantener en un ambiente húmedo. De conservarlo seco, la capa esta, la capa de la membrana, se degrada, siendo necesario dejarlo inmerso un par de horas para restablecer el equilibrio. O sea, esta partecita se empieza como a secar, para que lo veamos de una forma más coloquial. Entonces, tengo un problema que básicamente se soluciona dejándolo inmerso en otra solución para que se hidrate, ¿sí? Pero siempre se almacena en un ambiente húmedo. Para almacenarlo, emplear soluciones de almacenamiento específicas o en su defecto un buffer de 4 o de 7. Nunca pasarse del buffer pH 9 porque ahí se genera otro principio, que es el principio de ósmosis, que pasa lo mismo básicamente cuando yo lo almaceno con agua destilada, que es con agua común, durante muchísimo tiempo. La ósmosis quiere decir que lo que está acá adentro empieza a salir de la membrana y empiezo a perder el líquido interno. Así que, para almacenarlo durante muchísimo tiempo, no es recomendable dejarlo, o sea, sí en un ambiente húmedo, porque tiene que estar para que no se seque, pero no agua, sino una solución buffer, mínimo una solución buffer, pH 4 o 7, sino una solución de las que se compran para almacenamiento. Vas a alguien que venda electrodos de pH y le decís, quiero una solución para mantenerlo durante un año, y es los únicos y poquitos cuidados que hay que tener a la hora de trabajar con este electrodo. Bueno, nada más, lo último que esta diapositiva, particularmente me la robé de una empresa que vende pHímetros, me pareció bastante buena. Siempre que se mida el pH se tiene que hacer bajo agitación constante. El bulbo y la unión de referencia, que sería la parte del bulbo y un poquito más arriba, tiene que estar siempre sumergida por el líquido que yo estoy midiendo. Y no es que yo lo sumerjo y leo 7 y ya está, y me fui, sino que yo lo sumerjo y lo tengo que dejar algunos segundos, más o menos para que te des una idea, 15 segundos y tomar la lectura. ¿Sí? Porque puede ser que yo lo sumerjo e inmediatamente me da pH 7, pero empieza a bajar 6,98, 6,97, 6,95, hasta que a los 15 segundos, por ejemplo, me da una lectura 6,93. Y esa es la que se quedó estable y esa es la que tengo que tomar. Así que básicamente, y a modo de resumen general, es pH. El pH es una medida del potencial de hidrógeno, de la cantidad de hidrógeno o de protones o de hidronios que tiene una solución. Yo como técnico químico tengo que saber que si esa cantidad de hidrógeno es muy alta, me va a dar un pH ácido, y eso significa un montón de cosas, que hay un montón de reacciones que no van a ocurrir o que sí van a ocurrir, que si estamos hablando de la sangre y te da pH 1 estás en un problema realmente grave. El pH es simplemente una medida, ¿sí? Lo que hacemos con esa medida depende de nosotros. Profe, ¿volvés a la diapositiva del bulbo detallado? Sí, voy a volver, pero ¿querés que te borre todo esto? ¿O lo querés con todo eso?
Bueno, te lo dejo así entonces. Bien. No, de nada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Néstor, ¿querés agregar algo que me haya olvidado, que se me haya pasado? Yo sí tengo una pregunta para ustedes, así que todavía no se vayan.